Buenas, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a hablar de semiología renal. Cuando hablamos de semiología renal, pensamos, ¿cuáles pueden ser los motivos de consulta por los cuales viene alguien a visitarnos al consultorio o a la guardia? Dentro de lo renal, digamos, no hay muchas variedades de síntomas o motivos de consulta. Por lo general son un paciente que viene y dice hinchazón, el paciente viene y dice se me hinchan la cara, se me hinchan las manos, estoy todo hinchado, pacientes que se quejan de dolor lumbar, de tipo cólico, de tipo continuo, en fin, por dificultad para orinar, ya sea por dolor o ardor al orinar, porque vienen a veces con orine esto y traen una piedrita, un cálculo, un coágulo, algo que eliminaron en la orina, orino con sangre, suele ser otro motivo de consulta. Y muchas veces son pacientes derivados porque se encuentra un hallazgo en la ecografía, como puede ser una poliquistosis, un tumor renal, o sea, un incidentaloma. También a veces derivados por el médico de cabecera, el diabetólogo, el clínico que lo viene siguiendo por una diabetes, por ejemplo, y el paciente aumenta su proteinuria o sube la creatinina porque disminuye la función renal, por ejemplo. Así que más o menos esos suelen ser los motivos de consulta. Cuando vamos a hacer la anamnesis tenemos que tener presente de preguntar en el antecedente de la enfermedad actual, porque por lo general ha comenzado un tiempo antes de manifestarse el problema. Es el típico paciente que espera a que se complique para venir al consultorio. Por lo general empiezan con una disuria, por ejemplo, hace 4 o 5 días atrás, y cuando aparece la fiebre, consulta. O con un cólico renal y ya lo han tenido en otras oportunidades, entonces especulan como que se le va a pasar y de pronto se complica con una infección urinaria. El cólico renal se produce porque hay un cálculo, por ejemplo, obstruyendo la luz del uréter, y la infección urinaria que lo puede acompañar se llama ITU complicada y suelen ser cuadros graves que se pueden complicar con septicemia incluso. Entonces es un paciente muy desmejorado que tiene todo este antecedente en la enfermedad actual. También puede ser que el paciente conozca que tiene una enfermedad, como por ejemplo la poliquistosis, pero se complicó en estos días porque tuvo un dolor distinto, más intenso, porque se le complicó un quiste. Bueno, por diferentes motivos, así que por lo general en el antecedente de la enfermedad actual, siempre la patología ya tiene un tiempo de evolución, suele ser así cuando consulta. En los antecedentes personales fisiológicos tenemos que recabar datos del parto, cómo fue el parto, cuánto pesó al nacer. Las personas que nacen con bajo peso, cuando adultos, tienen más predisposición a presentar diabetes mellitus, síndrome metabólico, obesidad y enfermedad renal crónica. Como también hay que preguntar si tuvo disminución o retardo o desproporción en el crecimiento en la primera infancia. Hay enfermedades congénitas o de tipo tubulopatías, como el Bartter, el Fanconi, que producen retardo del crecimiento en la primera infancia. También, si ha estado embarazada, en el caso de ser una mujer, si ha tenido problemas durante el embarazo, como de tipo preeclampsia o eclampsia, que pueden traer hoy una secuela, una complicación renal. También dentro de los antecedentes personales, familiares, hereditarios, la presencia de nefropatías en la familia, por ejemplo, la poliquistosis, que se transmite de manera hereditaria,
y otro tipo de enfermedades renales que se conozcan en la familia. Dentro también de los antecedentes de tipo laborales, por ejemplo, es importante si están expuestos, por ejemplo, trabajan con plomo, complicaciones renales que pueden devenir de su situación laboral. También los lugares donde viven o han vivido, los climas en los cuales se han estado estas personas son importantes. Hay patologías del Mediterráneo, hay patologías de Centroamérica que afectan de una manera particular a los riñones. Después también los hábitos tóxicos, el consumo de drogas, por ejemplo, la cocaína produce una lesión en la pared de las arterias donde va haciendo una formación de tipo catáfila de cebolla con la disminución de la luz de la arteria, lo que lleva a la producción de hipertensión arterial, de isquemia renal con insuficiencia renal, del mismo modo que también puede producir infarto de miocardio por insuficiencia coronaria. Y también si toman fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, que son de venta libre y que si no le preguntamos no lo dicen porque muchas personas no lo consideran drogas o medicamentos. Bien, los AINES producen nefropatía por analgésico, entre otras cosas, por ejemplo, ¿no? Y también antecedentes personales patológicos de adulto, como si tiene diabetes, hipertensión, gota, enfermedades que pueden comprometer la función renal, producir enfermedad renal crónica secundaria. Bien. Obviamente que vamos a caracterizar todos estos síntomas, ¿no? Los vamos a caracterizar, sindromizar bien. Y cuando pasemos al examen físico, vamos a seguir los pasos de inspección, palpación, percusión y ocultación. Después de que tengamos nuestro diagnóstico sindrómico, efectuaremos un plan de estudio para llegar al diagnóstico definitivo o para descartar otros. Bueno, miren ustedes, los síntomas más de tipo renal, cuando el paciente dice que está hinchado. Bueno, un edema renal es un edema que aparece a la mañana y por lo general de los tejidos laxos. En el caso del nefrítico suele ser un edema alrededor de los ojos, un tanto rojizo, también en las manos, en los miembros inferiores. No es un edema tan marcado, es más bien un edema rojizo y más bien durito. En cambio, el edema nefrótico es más bien pálido, es más importante, es más blando, deja fobia y suele estar en los tejidos laxos, ¿sí? Y en algunas ocasiones toma la característica de anasarca, un edema generalizado que cursa incluso con ascitis o con derrame pleural. El dolor lumbar puede ser tipo cólico, como decíamos hace un rato, lo mencionábamos, o de tipo grabado. Siempre vamos a caracterizar el dolor. Vamos a ver que tenga cómo se presenta, qué carácter tiene, la intensidad, cuánto dura, hacia dónde irradia se propaga y cómo finaliza. Finaliza con el reposo, con alguna medicación, tiene síntomas acompañantes, otros síntomas que se asocian. Por ejemplo, en el dolor lumbar de tipo cólico, es un dolor que es propio de víscera hueca. Se produce dentro de una arenilla, un cálculo, y es un dolor muy intenso que viene, estrangula, aprieta y cede. Puede durar unos segundos, 10 minutos, puede ser continuo con periodos de exacerbación. Es un dolor en el cual el paciente no encuentra postura, es muy intenso, se acompaña muchas veces de vómito o de hematuria, si se trata de algo que está en el día y lastima.
Y si complica, como dijimos hace un rato, con una infección urinaria, también se puede acompañar de fiebre. Bien. En cambio, el dolor lumbar de tipo gravativo es un dolor típico de la pielonefritis que cursa con abscesos perirenales, la tuberculosis renal, los tumores, la poliquistosis. Es un dolor por distensión de la cápsula renal, es un dolor de tipo gravativo, sordo, como una pesadez, más bien crónico, continuo, que tiene algunas intermitencias también. Y es más soportable que el dolor cólico. También es importante que sepamos cómo se alivia, ¿no? Y qué síntomas asociados. Por ejemplo, a veces el cólico renal se acompaña de un hilio regional, un hilio paralítico regional. Cercano a la zona del hilio, todo el intestino está paralizado, a la zona de la obstrucción renal. Y si se acompaña también de infección urinaria, puede haber vómitos, además de fiebre. Bien, cuando el paciente viene y dice que no puede orinar bien, que tiene dificultad, que le arde, que le duele, eso se llama bisuria. La dificultad para orinar, el dolor y el ardor para orinar. Que en el caso de ser muy intenso y de que la orina sale gota a gota y es muy doloroso, se llama estranguria. La polaquiuria, el paciente nos va a decir que orina muchas veces y poquita cantidad. Aumento de la frecuencia miccional sin necesidad de aumentar la cantidad. Cuando el paciente viene y dice, orino y me quedo con ganas de orinar más, pero no me sale. O tengo sensación de que voy a orinar y no puedo. Eso se llama tenesmo. Tenesmo. La retención urinaria es algo que se produce cuando hay una obstrucción uretral, ya sea por un espasmo, por un adenoma de próstata, por un cáncer en pelvis. Entonces, esa salida está en la vejiga. O sea, hay orina poco. El paciente se toma un parámetro de 500 mililitros. De 500 mililitros se dice que es oliguria. En cambio, la poliuria es cuando orina mucho. Se toma el punto de 3.000 mililitros en 24 horas. Si orina más de 3 litros, decimos que tiene poliuria. La poliuria puede presentarse en distintas situaciones. Por ejemplo, en una diabetes mellitus descompensada, cuando hay glucosuria, esto actúa como un diurético osmótico. El alcohol también puede producir una diuresis osmótica. Por un lado, aumenta la osmolalidad en sangre, da sed, toma agua y aparte actúa como un diurético osmótico. Entonces también puede haber poliuria. También hay poliuria cuando hay una ingesta excesiva de agua, como por ejemplo en el caso de la potomanía. Y también en las diabetes insípidas. Las diabetes insípidas pueden obedecer a un problema central, que no se produce hormona antidiurética, o a un problema en los túbulos renales que no responden a la hormona antidiurética. Entonces será una diabetes insípida central o una diabetes insípida nefrogénica y cursan con poliuria. La anuria es la no producción de orina. No confundir con la retención urinaria. Anuria no se produce orina, esta no orina. El orinar de noche. La enuresis es la emisión de orina durante el sueño. Hasta los 3 años se considera normal. Suelen tener a veces problemas de maduración o problemas psicológicos, y timidez y otras cuestiones. De los niños, sí. Nicturia o nocturia es cuando el paciente orina más de noche que de día. Por lo general, la nicturia se ve en los insuficientes cardíacos que durante el sueño reabsorben los edemas, cuando están en decúbito reabsorben los edemas, aumentan la volemia y eso mejora la perfusión renal y hace que el paciente se levante al baño a orinar, que orine más de noche que de día. Entonces, siempre vemos cómo se presentan los síntomas, qué carácter tienen, la intensidad, si es un dolor, la duración, la propagación
cómo finaliza y los síntomas asociados. ¿Está? Bueno. La orina normal tiene un aspecto límpido, tiene un color amarillo claro, puede ser ámbar o caoba, de acuerdo también a si está muy concentrada. Y el olor es sui generis, o sea, es olor a orina, es típico, sin olor propio. La densidad normal es alrededor de 1020 y el pH de la orina debe de ser ácido. La orina tiene un pH entre 5,5 y 7, 8, dicen algunos. Pero esto depende el estado ácido-base así de la persona. Por ejemplo, si alguien está en una alcalosis respiratoria, el riñón va a tratar de compensar eliminando ese exceso de álcali en manera de bicarbonato. Entonces la orina va a ser alcalina para tratar de compensar el medio interno. Si al revés hay un exceso de anhídrido carbónico circulante, el riñón va a tratar de eliminar hidrogeniones, entonces va a ser una orina ácida. Siempre debe de ser la respuesta adecuada al medio interno. La coluria es cuando la orina tiene un color diferente al propio. Puede ser rojo en el caso de la hematuria. Y ahí recordemos que la hematuria puede ser por la vía urinaria, o sea, de la parte de uretra, o del glomérulo, del riñón. Si proviene de la vía, hay hematuria cuando hay más de 3 hematías por campo. Recordemos que puede ser microscópica o macroscópica. Hematuria macroscópica cuando la orina es roja. Es evidente que tiene sangre. Y es microscópica cuando no se ve a simple vista, pero en el microscopio se ve que hay más de 3 eritrocitos por campo. ¿Cómo sabemos si es una hematuria que proviene del riñón o de la vía urinaria? Bueno, pues si viene del riñón, se llama hematuria glomerular y se caracteriza por la presencia de hematíes dismórficos en el sedimento. Se dice que hay hematuria glomerular cuando más del 20% de los hematíes que se cuentan tienen dismorfia. O cuando aparece al menos un cilindro hemático. Puede haber muchos, pero con uno ya se hace el diagnóstico de que estamos en presencia de hematuria glomerular y por lo tanto de un síndrome nefrítico. La orina puede ser pardo amarillenta, como en el caso del síndrome coledociano, porque está la presencia de la bilirrubina directa en la orina. Puede ser rojo herrumbre, así amarronado, como el vino Oporto en el caso de las porfirias. La orina también puede ser turbia, cuando hay, por ejemplo, cristaluria o piocitos, como en la pus. Puede ser espumosa. Normalmente la orina tiene espuma, que si la dejamos reposar desaparece, pero cuando es abundante y no desaparece cuando uno la deja reposar, esa espuma significa que la orina tiene proteína, que hay proteinuria. Y el olor, que dijimos que era sui generis, cuando aparece olor amoniacal, nos está hablando de que hay una infección por gérmenes que desdoblan la urea, por eso ese olor, como los gram negativos, como algunos de los gram negativos, y cuando tiene olor fétido, generalmente se trata de fístulas que se suelen ver cuando hay cáncer de recto o en la pelvis renal, que se comunica la parte intestinal con la vejiga. Bien, entonces vamos a proceder a cómo examinamos al paciente renal, la semiología del examen físico. En la inspección, obviamente, vamos a inspeccionar al paciente en su conjunto. Vamos a ver la presencia de edema, vamos a ver la actitud, la marcha, la piel, el pelo, por ejemplo, la enfermedad renal crónica con insuficiencia renal crónica, caída del filtrado glomerular, hay una piel pálida, anémica, terroso, amarillento, como seco, con un pelo escaso, seco también, con una depresión del estado cognitivo del paciente, muchas veces se parece a un hipotiroidismo. También si está muy avanzado el síndrome urémico puede tener temblores, problemas en la marcha.
También en la inspección vamos a ver si el paciente está inquieto, que no encuentra postura, como en el caso de los cólicos renales. También si está febril, bueno, en general el tipo de edema, donde se localiza, vamos a inspeccionar eso. Con el paciente acostado de COVID, vamos a inspeccionar el abdomen y vamos a ver la presencia de bultos, cicatrices. Muchas veces hay heridas de arma blanca que comprometen riñón, que hay una secuela previa, por ejemplo, o hay una cirugía de nefrectomía u otra cirugía que pueda haber sido que deje una brida. Bien. Todo eso, el color de la piel, la presencia de estrías. Y vamos a proceder a la palpación. La palpación del examen renal tiene como pasos, ¿no es cierto? La palpación monomanual superficial, la palpación monomanual y bimanual de reconocimiento, la investigación de los puntos renales principales y accesorios y la palpación renal específica. La palpación superficial monomanual, aquí muestran con los dedos medio y anular, es importante porque uno palpa el tejido, la piel subyacente, evidenciar si hay edema, si hay infiltración, si crepitan los tejidos, si está caliente la zona, y si está hiperestésico, si hay una sensibilidad aumentada. Todo eso simplemente con la palpación unimanual. Cuando hacemos bimanual de orientación, tocamos en las fosas lumbares, en los flancos, para tratar de ver si encontramos ahí el riñón y saber si estaba duro, blando, aumentado de tamaño, si lo ubicamos. Luego, los puntos dolorosos. Si nosotros nos guiamos por el borde externo de los rectos anteriores, los músculos rectos anteriores, y trazamos líneas imaginarias a nivel del ombligo 1, en la intersección con el borde externo del recto anterior, tenemos el punto ureteral o renoureteral superior. A nivel de las crestas ilíacas, también en la intersección con los músculos, tenemos el ureteral medio. Y el inferior, que se produce en la unión del uréter con la vejiga, cuando el uréter entra en la vejiga, no lo podemos examinar por abdomen, lo tenemos que hacer con tacto vaginal o rectal. Bien. Por detrás tenemos los puntos renales principales, que son a nivel del borde de la duodécima costilla por arriba, cuando cruza al borde externo de los músculos paravertebrales. Ese es el costo, de la vértebra. Ahí, ese es el costo vertebral. Y el costo muscular es en el borde externo de los músculos paravertebrales en su unión con la costilla número 12, de cada lado igual. El costo vertebral y el costo muscular. Después el suprailíaco, también a ambos lados, es un punto accesorio. Esta maniobra de palpación es la técnica de Bouillon, quizás una de las más usadas. Se pone al costado del paciente con la mano homónima al riñón que voy a palpar por encima, o sea, riñón derecho, palpo con mano derecha. Y la otra mano, en este caso la izquierda, va por debajo en la zona de la fosa lumbar. Y aquí aprovecho la inspiración y la expiración. Recuerden que cuando inspira, la tensión abdominal y desciende el riñón. Entonces ahí lo espero. Cuando el paciente expira y se relaja, afloja la tensión, yo puedo introducir la mano y avanzar, buscar. Normalmente se palpan los 2/3 del polo inferior del riñón
derecho y el polo inferior del riñón izquierdo en personas delgadas. Tenemos otras maniobras como esta, por ejemplo, que es la de Glenar. Como ven, pone la misma posición, ¿no es cierto? El riñón se palpa con la mano homónima por delante. Y la otra mano, ven que la pone como una pinza. Entonces, esta tiene 3 pasos. La primera, que se llama el acecho, es que en el momento de inspiración el riñón va a bajar y lo vamos a agarrar ahí. Se va a formar un anillo con los dedos del pulgar y los que están abajo, en la zona lumbar, y ahí lo voy a presionar. Se llama captura esa etapa. Después, cuando el paciente expira, vamos a sentir entre nuestros dedos que se nos escapa. Esa es la parte del escape. Esta es la maniobra de Glenar. Y mientras con los pulpejos de los dedos hace presión en la parte inferior del riñón. La maniobra de Israel es solamente ponerlo en decúbito lateral al paciente para aflojar la tensión de la pared abdominal y hacer que el riñón se venga más hacia adelante, y se palpa con ambas manos. Con una lo empujo y con la otra lo busco por delante. Y esta es la maniobra de Goelet. El paciente en un banco, en una silla o en la cama, si no es muy baja, si no es muy alta, apoya la rodilla del lado que va a ser examinado. Entonces el peso del cuerpo, la tensión está en la otra pierna y esto le hace que relaje la pared. De nuevo, la mano homónima al riñón que estoy palpando por delante y la otra por detrás. Es bimanual por esta técnica, y esto es para relajar la pared. Maniobra de Goelet. Esta es la maniobra de Montenegro, que es poniendo al paciente boca abajo, y la mano homónima en este caso va por delante también, pero el paciente está boca abajo. Y la mano opuesta por detrás, tratando de localizar el riñón. Esto es la percusión. Esto es la puño-percusión de Murphy. Miren ustedes, se percute así. Se pega de un lado y del otro. Si aparece dolor, es muy exquisito para definir que hay infección urinaria o obstrucción urinaria que hace que duela. Acá vemos cómo hace la puño-percusión de Murphy, que puede ser así como veíamos recién, o también poniendo la palma de la mano sobre la zona renal y golpeando con el puño sobre mi palma de la mano. Y si no, también podemos palpar con el borde cubital, como se hace aquí en esta foto, y esa es la técnica de Giordano, con el borde cubital. Bueno, no nos olvidemos que hay que palpar y percutir la vejiga. ¿Se acuerdan cómo volteamos a ascitis? Bueno, que si nos daba una curva de convexidad superior, esa percusión radiada desde el apéndice cifoide, si nos daba una curva de convexidad superior, podía obedecer a una vejiga llena, a un tumor en la zona pélvica, que podría ser de próstata, de vejiga, de útero en la mujer. Bueno, entonces una vejiga llena vamos a percutir el globo vesical, por ejemplo, ¿no? La palpación, ¿cómo se hace? También buscando suavemente desde abajo, tratando de palpar la consistencia de la vejiga. Y no debemos olvidar la auscultación por delante y también por detrás, para ver la posibilidad de encontrar soplos, ya sea por enfermedad vascular de las arterias renales o mismo de la aorta. Bien, bueno, por ahora vamos a dejar aquí
Y después vamos a continuar con casos clínicos y con los síndromes, los grandes síndromes nefrológicos.